Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por su sintonía. Muy agradecidos profundamente desde lo más profundo de nuestro corazón porque en ese tiempo en que estamos viviendo, Dios le está llamando a usted para que nos sintonice, para que nos escuche, para que nos vea. Y reiteramos muy agradecidos por su sintonía. Que Dios pueda bendecirle en esta mañana, a nosotros también que estamos aquí para servirle al Señor, y que podamos entender que en este tiempo en que estamos viviendo, si algo es necesario e importante y urgente, es dedicar un espacio de nuestra vida y ojalá diariamente para estudiar o escuchar la palabra del Señor. Queremos recordarles que somos el Remanente Adventista CR, Remanente Adventista CR, y nuestros medios por los cuales usted nos logra ver y nos logra escuchar es Radio Costa Rica, Radio Costa Rica 930 AM, amplitud modulada, Radio Costa Rica 930 AM, amplitud modulada, cuyo teléfono es el 905-2-930-930. Y tenemos señal para el mundo www.radiocr.net. Con esos datos informativos usted puede contactar a Radio Costa Rica. Recordarles que también nos puede ver en Canal 19, el reprise de los programas que se tienen de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio Costa Rica, se pasan en la noche en Canal 19 de 8 a 9 de la noche. Y también queremos recordarles que durante el fin de semana estaremos pasando los programas en diferentes horarios para que usted pueda mantener su sintonía en Radio Costa Rica y también en Canal 19. También queremos recordarles que tenemos también la estación 1360 AM, donde también usted ahí nos puede escuchar y ver durante las 24 horas del día. Tenemos bastantes temas, predicaciones, tenemos espacios para oración, para preguntas, para peticiones, y queremos recordarle que en esta emisora Radio 1360 AM, amplitud modulada, el Remanente Adventista CR está al servicio de todos ustedes para que usted pueda participar, y también recordarles que con el nombre Remanente Adventista CR usted también nos puede localizar en YouTube y también meterse ahí en Facebook, y ahí usted puede indagar, puede revisar la cantidad de temas que el Señor nos ha permitido estar llevando a sus hogares, a sus negocios, a los diferentes lugares en Costa Rica, para que usted pueda ir viendo prácticamente temas importantísimos que se están enseñando y se están predicando desde esta emisora y desde este canal, para que usted ahí pueda, pues entonces también con los diferentes nombres, si hay algún tema que usted tiene interés, puede buscarlo por nombre y ahí usted puede informarse o puede volver a escuchar un tema donde tal vez hay algo que usted se le ha olvidado o quiere recuperar. Este, También tenemos un teléfono para consultas y oración las 24 horas del día, que es el 83 14 76 19. 83 14 76 19. Este teléfono está para que usted, que cualquier consulta, cualquier oración que usted tenga, cualquier petición o cualquier también comentario puede hacérnoslo llegar. De hecho, que los martes estamos teniendo, ya prácticamente iniciamos con el primer programa de 8 a 9 de la noche, de 8 a 9 de la mañana, y el reprise en la noche en Canal 19 con consultas y oración para que usted pueda localizarnos. Recordarles que somos el Remanente Adventista CR. Ahí nos puede localizar en YouTube. Muy bien, también quisiéramos en esta mañana eh, recordarles que es importante retomar la asistencia a la iglesia. Es muy importante que entendamos que debemos de volver a la iglesia, a la Biblia. Lo hemos dicho aquí durante varias ocasiones.
la Biblia nos recuerda en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, la necesidad de congregarse. Hebreos 10, 25, puede anotarlo, si usted no tiene una Biblia a mano, anótelo y revíselo en su casa. La iglesia La Verdad Presente, que está en Coronado, de la bomba El Trapiche, 400 al norte y 200 al este, en el complejo Las Huacas, hay un gimnasio ahí al fondo. Nosotros le esperamos los fines de semana, el sábado en la mañana de 8:45 de la mañana en adelante. Y de hecho que le estamos invitando para que se quede, y también le invitamos a un delicioso almuerzo vegetariano para que los sábados pueda usted recuperar y nuevamente reintegrarse a la iglesia. Muy bien, quisiéramos en esta oportunidad también mandar saludos a todos nuestros amigos, televidentes, escuchas, que constantemente nos están ayudando con su sintonía, con su apoyo espiritual, y también los que nos están ayudando también con ayudas económicas. Agradecerles y mandarles un saludo muy cariñoso, un abrazo. Este es su servidor Alfredo Garita Acuña. Mi teléfono es el 88 54 54 64 y estamos para servirles. Muy agradecidos por su sintonía, su apoyo, y que Dios en esta mañana pueda llevar las bendiciones que a través de su palabra y, y de sus mensajeros celestiales el Señor desea bendecir a cada hogar. Muy bien, les invitamos en esta hora para que donde usted se encuentre, si le es posible, pues pueda acompañarnos en una oración, porque nunca vamos a abrir la palabra de Dios donde quiera que estemos sin antes pedir la dirección divina. Entonces vamos a orar en esta mañana. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, muchas gracias por la nueva oportunidad que nos das de poder a través de estos medios de comunicación llevar el pan vivo, la palabra divina, que es algo necesario y urgente para este mundo en un tiempo tan difícil donde prácticamente estamos viviendo, Señor, muchas situaciones que no estaban dentro del plan divino para la humanidad. Sin embargo, en esta conflagración, en este tiempo en que estamos viviendo, Señor, tu palabra es la guía segura para que todo ser humano, toda familia, toda institución, Señor, pueda caminar, pueda estar segura, Señor, siguiendo las enseñanzas de este libro santo. Pedimos en esta mañana que al abrir este libro, la presencia divina de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Señor, pueda estar en cada mente y en cada corazón. Que cada fiel oyente y cada persona que busca la verdad pueda encontrarla en este libro y en la persona principal, en Jesucristo, que fue prácticamente el que diseñó este libro como guía segura para la humanidad. Pedimos en esta mañana que bendigas a todos nuestros queridos amigos, televidentes, hermanos y hermanas, y que al estudiar tu palabra, Señor, podamos recibir la bendición y el conocimiento tan necesario y tan importante que necesitamos, Señor, para el tiempo en que estamos viviendo. Quédate en este medio y gracias por la oportunidad que nos das de tener la libertad religiosa en este país, de poder todavía, Señor, predicar las verdades solemnes y sagradas que has dejado para este tiempo en este libro santo. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, saludos también a nuestro hermano Andy en cabina. Andy, Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo, por tu trabajo, que nos ha ayudado bastante para estar aquí sirviéndole al Señor. Muy bien, recordemos que hemos estado trabajando los diferentes días, de lunes a viernes, con diferentes temas. Hoy nos toca el tema de la segunda venida de Cristo. Hemos estado estudiando con este servidor todo lo relacionado al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Hemos dicho en programas anteriores, porque hemos estado trabajando prácticamente casi solo en este capítulo, porque el capítulo 24 del Señor Jesús es el sermón profético. En ese capítulo Jesús condensó o resumió prácticamente los acontecimientos en una forma rápida y corta, todo lo que sucedería desde el momento en que él estaba hablando con sus discípulos hasta su segunda venida. En estos 51 versículos de este capítulo 24 de San Mateo,
encontramos prácticamente muchísimas enseñanzas en todos los aspectos del diario vivir y especialmente en el ámbito religioso de la Iglesia de Cristo. Y hoy vamos a notar que hemos usado mucho en San Mateo capítulo 24 los versículos 3 y 4, que han sido dos versículos importantísimos para desarrollar y atravesar y caminar a través de todo el capítulo de San Mateo 24. En el versículo número 3 de San Mateo 24 dice la palabra de Dios, San Mateo 24, 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, vamos a detenernos ahí porque en esta oportunidad queremos ir a analizar quiénes o cómo o qué características tiene un verdadero discípulo de Cristo. Porque dice que Jesús tenía 12 apóstoles. La Biblia le llama discípulos. Discípulos. La persona o el significado de la palabra discípulo, usted lo puede buscar en un diccionario y es la persona que aprende una doctrina. La persona que aprende una doctrina de un maestro. En este caso se les llamaba discípulos de Cristo porque seguían las enseñanzas del Señor Jesús. También se define la palabra doctrina como enseñanza o instrucción. Y también habíamos dicho en un programa anterior, libro que la contiene. En este caso la Biblia contiene la doctrina de Jesucristo. Una doctrina perfecta trazada en este libro de origen divino. Y también la última definición que se da es conjunto de opiniones de una religión, conjunto de opiniones de una religión. En la palabra de Dios, en la Biblia, usted puede buscar esta palabra y por lo menos en el Antiguo Testamento aparece 2 veces la palabra doctrina, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece por lo menos o mínimo 30 veces la palabra doctrina. Repito, 2 veces aparece en el Antiguo Testamento y 30 en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante ver todo esto, apreciado hermana y hermana, amigo y amigo que nos sintoniza y que nos escucha? Porque nosotros, el remanente adventista CR, nunca vamos a enseñar nada, nunca vamos a decir nada que la Biblia no apoye o que la Biblia no enseñe. Entonces, trabajamos con la Biblia, la palabra de Dios, trabajamos con los acontecimientos que nos están rodeando, que son evidencias de señales, y también trabajamos con la historia. Nuestra documentación tiene que ser basada en hechos sólidos, en temas basados en la Biblia, para que en ningún momento nos desviemos de lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña. Entonces repetimos, esta palabra doctrina aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y 30, tal vez podrá aparecer una por ahí perdida, en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de esta palabra doctrina. En San Juan, capítulo número 7, el Evangelio según San Juan, el capítulo número 7, vea qué interesante. El mismo Señor Jesús, San Juan 7, versículo 16 y 17, el Señor Jesús menciona lo siguiente, hablando sobre esta palabra doctrina. San Juan 7, 16 y 17 dice, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de mi Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quiero agregar el versículo 18 porque de esto vamos a hablar más adelante. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces Jesús insiste en que su doctrina viene directamente desde el cielo y el que se la dio fue el Padre Celestial. De hecho que en San Juan ahí mismo, el capítulo 18, el versículo número 19, cuando Jesús
estuvo en el patio de Anás, que era uno de los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesucristo que lo enjuiciaron. En el capítulo 18, el versículo 19, este sumo sacerdote le hace la siguiente pregunta a Jesús. San Juan 18, 19, dice la palabra del Señor. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Noten la pregunta, o sea, le pregunta acerca de quiénes eran sus discípulos y acerca de su doctrina. En el libro de Hechos, el capítulo número 2, yendo un poquito adelante, en el libro de Hechos, el capítulo número 2, vea qué interesante. Hechos 2, 42, después de que Jesús se había ido, los apóstoles que siguieron con la predicación del Evangelio, sus discípulos, en Hechos 2, 42, menciona la Biblia lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten que al principio dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso está en Hechos 2:42. Y un poquito más adelante, en el capítulo número 5, versículo número 28, ahí mismo vemos donde en el libro de Hechos dice lo siguiente, Hechos 5, capítulo 5, versículo 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nuevamente hay un reclamo de los líderes religiosos de aquel tiempo, los judíos, los judaizantes, como le llama el apóstol Pablo, que le reclamaban a los seguidores de Jesús que seguían enseñando y seguían trayendo esa doctrina. Qué interesante. En 2 de Timoteo, capítulo número 4, vamos a encontrar algo también interesante que nos menciona lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 6. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice lo siguiente, 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él sabía que pronto sería sacrificado y que el tiempo de su partida de este mundo estaría cercano. ¿Por qué introducimos este versículo aquí? Porque vamos a ir viendo en el desarrollo del tema que el estar predicando la doctrina del Señor Jesús prácticamente les iba a traer o acarrear problemas a sus seguidores. Y el apóstol Pablo, en los dos versículos que leímos, él viene siguiendo, viene enseñando la doctrina de los apóstoles, los que caminaron con Jesús. Recuerden que Pablo no fue apóstol o discípulo de Jesús en el tiempo de Jesús. Pablo fue añadido después, o sea, él conoció a Jesús hasta el capítulo número 9 del libro de Hechos. Sin embargo, el apóstol Pablo sigue la doctrina de los apóstoles. Y finalmente, al final de su ministerio, él dice que él pronto va a ser sacrificado y que pronto va a morir. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en el libro de Mateo, volviéndonos a Mateo, el capítulo número 15, el Señor Jesús, San Mateo 15, los versículos 8 y 9, él dice lo siguiente, San Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo, hablando a los dirigentes religiosos y al pueblo judío en aquel tiempo, dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Profesaban creer en la verdad, profesaban entendían que era el pueblo de Dios, lo confesaban con su boca, pero dice que su corazón estaba lejos de Jesús. ¿Por qué estaba lejos? Porque el versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando cómo, y escuche la palabra, doctrinas y mandamientos de hombres. Aquí Jesús es bien claro, es bien enfático y menciona dos razones por las cuales él
dice que esta gente de labios aparentaban, pero su corazón lejos, porque estaban llenos de doctrinas y de mandamientos hechos por los hombres. Entonces, qué difícil, porque a Jesús le tocó enfrentar a una generación que, a pesar de que era su pueblo, de que usaba los pergaminos, los libros y documentos de los profetas, prácticamente habían tergiversado toda la verdad. Y eso, los que somos un poquito conocedores de la palabra, sabemos que esto fue una triste realidad en el pueblo de Israel. Qué interesante, porque en el libro de Hebreos el apóstol Pablo, si usted va al libro de Hebreos, usted notará que en el último capítulo, generalmente los últimos capítulos de cada libro, son como los últimos consejos o salutaciones finales que da el apóstol o el que escribe el libro, lo da a la iglesia o a quien está escribiendo. Y en el capítulo número 13 del libro de Hebreos, el versículo 9, el apóstol Pablo, cerrando su carta al libro de los Hebreos, dice lo siguiente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Qué interesante el consejo. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar, dice, de doctrinas diversas y extrañas. La palabra diversa es distinta naturaleza, porque la doctrina diversa es la que no proviene de la Biblia o no viene de origen divino. Es de una naturaleza humana o de una naturaleza filosófica, una naturaleza extraída por el hombre de algún pensamiento ideológico que el ser humano en su filosofar ha determinado que eso es doctrina. Y muchas veces hay muchas personas que ya han ingresado a sistemas donde ya las doctrinas están establecidas y no saben de dónde vinieron ni quiénes crearon esas doctrinas. Entonces el apóstol menciona en el libro de Hebreos, el capítulo 13, es importante, marque este versículo en su Biblia: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros estamos buscando todas estas verdades y realidades que el Señor Jesús, en su sermón profético, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, avisó y enseñó de todas las cosas que iban a acontecer antes de su segunda venida. Y recordemos que estamos estudiando el capítulo 24, que es el sermón profético del Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, que también le hemos dicho en programas anteriores que usted lo puede revisar aún más detalladito cuando usted junta Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, porque es el mismo tema. En estos tres capítulos, en estos tres evangelios, en estos tres capítulos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, está el mismo tema. Y vamos a recuperar ahí dos versículos en San Mateo 24, 9 y 10, para compararlos con Marcos 13 y Lucas 21. Mateo 24, 9 y 10 dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos, recuerden que la palabra muchos es la gran mayoría, es abundante. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces quiere decir que va a haber un conflicto prácticamente en el ámbito cristiano, en las familias, en el mundo, por la predicación del Evangelio, y especialmente Jesús les advierte: si ustedes son mis discípulos, les va a suceder toda esta situación siguiendo mi doctrina, mi enseñanza. En el Evangelio según San Marcos, Jesús nuevamente lo reitero, se los vuelve a repetir. Marcos, en la forma en que entendió lo que Jesús dijo ahí, él en su Evangelio, en los versículos 12 y 13 del capítulo 13 de San Marcos, dice lo siguiente. Versículo 12 del capítulo 13, San Marcos: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y escuche la palabra, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Déjeme decirle, apreciado radioescucha y televidente, que cuando usted está escuchando esto, esto se ha venido cumpliendo a través de la historia. Por eso le estamos invitando para que usted pueda llegar a tener en sus manos el libro
la historia documentada del cristianismo, que lo hemos estado regalando, ofreciendo en este programa. Con solo llamarlo, usted puede adquirir ese libro para que usted vea lo doloroso y trágico de historias que en el pasado ese libro contiene, de cómo familias enteras se vieron, padres y hijos se dieron muerte, y aún instituciones religiosas, diciendo ser representantes de Dios, masacraron o mataron a millones de seres humanos. Eso está en los anales de la historia, lo cual Satanás, que es muy hábil y astuto, no quiere que usted sepa ni que usted estudie. El remanente adventista CR le está motivando para que usted tenga ese libro en sus manos y pueda leer todas estas historias que están en el pasado en la historia. Entonces aquí Jesús en San Juan 13, versículos 2 y 13, menciona de que se iban a matar entre ellos. Vamos a ver qué dice en el capítulo número 21 de San Lucas, que es el otro que escribe, los versículos 12, 13, 16 y 17. Dice San Lucas capítulo 21, versículos 12 y 13. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será como ocasión para dar testimonio. Versículos 12 y 13 de Lucas 21. Versículos 16 y 17 de ese mismo capítulo. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros, escuche, y matarán algunos de vosotros, y seréis todos aborrecidos por causa de mi nombre. Qué interesante, porque Jesús les estaba diciendo a sus discípulos de que posiblemente o literalmente, un poco gráfico, los iban a matar. Y yo quisiera en esta oportunidad leerle, yo tengo aquí un documento donde tengo la forma en que terminaron sus vidas los 11 discípulos del Señor Jesús, más Matías, que fue el número 12, que fue el que en el libro de Hechos echaron suertes y fue el que ocupó el lugar de Judas. Más tengo también cómo terminó uno de los hermanos de Jesús, que era hijo de Pedro, Judas. Tengo aquí el documento en mi mano y quiero que usted escuche con mucha atención esto. Y también tenemos la muerte del apóstol Pablo. Entonces tengo aquí la forma en que 14 discípulos de Jesús terminaron su historia en este mundo. Mateo murió hachado en una ciudad distante de Etiopía. Marcos murió en Alejandría después de haber sido cruelmente arrastrado por las calles de la ciudad. Lucas fue colgado de un olivo para ser ahorcado en la clásica tierra de Grecia. Juan, el discípulo amado, el más joven, fue puesto en una caldera de aceite hirviendo, pero se libró de la muerte milagrosamente y conocemos su historia. Murió en la isla de Patmos, donde fue marcado con un hierro candente. El apóstol Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo y ahí murió. Santiago el Mayor fue degollado en Jerusalén. Santiago el Menor fue arrojado de lo alto del templo y golpeado y así murió. Bartolomé, Felipe, fue desollado vivo y murió. Andrés fue atado a una cruz y allí predicó a sus perseguidores hasta que finalmente murió. Tomás, el discípulo, el Dídimo, que tenía un gemelo, discípulo incrédulo, Tomás fue atravesado por una lanza y murió predicando en la India. Judas, hermano de Jesús, no Judas el Iscariote, fue muerto a flechazos en un lugar distante. Matías fue primero apedreado y después fue decapitado. Bernabé de los Gentiles fue apedreado y muerto en Salónica. Y el último que tengo aquí en la lista, Pablo, el apóstol Pablo, después de sufrir torturas y persecuciones, fue decapitado en Roma por el emperador Nerón. 14 de ellos
dieron su vida porque decidieron predicar la doctrina del Señor Jesús, la que el Padre le había dado, y tomaron la decisión de ser seguidores de la doctrina de Cristo, de ser discípulos de Cristo. Jesús no se equivocó y tampoco mintió cuando dijo que los iban a matar. Y finalmente la historia registra que ellos murieron así, por causa del Evangelio. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. Manténgase en sintonía para continuar con tema tan importante como es ser un discípulo del Señor Jesús. En los 1360 de amplitud modulada, el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido, entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. El Remanente Adventista Radio. Para atender sus consultas, dudas, peticiones de oración o colaboraciones para este ministerio, comuníquese ahora mismo 8314 7619 8314 7619, una línea telefónica 24 horas a su servicio. Somos
El Remanente Adventista Radio. 24 horas de verdad. Gracias por mantenerse en sintonía a través de Canal 19, Radio Costa Rica, de la 1360M. Queremos invitarle para que recuerde que hay que asistir a la iglesia, y le estamos invitando a nuestra querida iglesia, que estamos ubicados en Coronado, de la Bomba El Trapiche. Como usted va para Coronado, la primer bomba, ahí se desvía a la izquierda, Bomba El Trapiche, muy conocida en Coronado, 400 al norte hasta llegar al final, y sube ahí 200 metros, ahí se encuentra el complejo Las Huacas, estamos al fondo. Somos la iglesia adventista del séptimo día, la verdad presente. Le estamos invitando para que todos los sábados nos acompañe a partir de 8:45 de la mañana, y al mediodía le invitamos sin ningún compromiso a un delicioso almuerzo vegetariano. Recuerden que el que usted nos acompañe no le obliga a quedarse ahí o a seguir asistiendo. Queremos que nos conozca, que vea nuestra predicación, que conozca cómo trabajamos en la predicación del Evangelio, y usted pueda sentirse como una persona donde puede ejercer su libre albedrío, y también se le respetará su libre expresión de conciencia también, porque es importante eso. Entonces le invitamos para que retome, si no se está asistiendo a alguna iglesia, para que usted vuelva nuevamente a asistir, especialmente en sábado, a una iglesia, porque recuerde que el sábado es el día del Señor. Si no puede ir a Coronado, recuerde que hay muchas iglesias adventistas en todo el mundo. En Costa Rica hay muchas, en toda la zona usted pregunte y podrá encontrar una iglesia adventista donde la iglesia se reúne en sábado, en el día del Señor. Le estamos invitando. Muy bien, gracias por estar en sintonía del programa en esta oportunidad, y recordarle que estamos viendo el tema sobre que Jesús les advirtió a los discípulos que el seguirlo a Él, ser un discípulo de Él, seguir sus doctrinas y enseñanzas, las que Él enseñaba, no las que tenía la iglesia judía en el tiempo de Él, porque en el tiempo de Él eran prácticamente mandamientos y doctrinas de hombres, les acarrearía como consecuencia, les costaría prácticamente la vida. Y hemos leído prácticamente la forma en que murieron estos 14 apóstoles o discípulos del Señor Jesús. De hecho, que el apóstol Pablo, hay un versículo muy, muy importante en Primera de Corintios, capítulo 4, el versículo número 9. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sí, definitivamente, esta gente para el tiempo en que vieron fueron prácticamente algo que al mundo prácticamente les sorprendió ver cómo estos grandes hombres decidieron tomar las doctrinas y enseñanzas de Jesucristo y seguirlas hasta el final, aún a costa de su vida. A costa de su vida. Es interesante porque en el libro de Hechos, en el capítulo 1, de los que no están en esa lista, en el libro de Hechos, el primer mártir cristiano por seguir las doctrinas de Cristo fue uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Eso está en el libro de Hechos, el capítulo número 7, el versículo 60. Ahí aparece Esteban. Esteban, después de disertar durante casi 60 versículos, al final dice la palabra de Dios en el versículo 60: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Con la muerte de Esteban se cerró prácticamente el tiempo de gracia para la iglesia judía. Ya el evangelio pasó a nosotros los gentiles. La nación judía perdió todo privilegio que tenía como pueblo escogido de Dios. No estamos diciendo con esto que un judío pues no tiene derecho a la salvación. Claro que sí tiene derecho a la salvación un hermano judío, pero como nación ya perdieron esos privilegios que tenían en el pasado. De hecho, hay una profecía en el libro de Daniel donde se menciona que ese tiempo se cumpliría para Israel como nación. Y Esteban fue otro que selló con su vida la predicación del evangelio, y qué triste, a manos de los mismos dirigentes religiosos del tiempo de Cristo, supuestamente la iglesia de los judíos. En el Evangelio según San Juan, el capítulo número 12, Jesús menciona algo muy interesante,
para ir tratando de ir dándole ya forma al tema en esta oportunidad, donde Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 12, el versículo número 60, menciona el apóstol Juan lo siguiente. Dice lo siguiente: dura es esta palabra. Dice, dura es esta palabra. ¿Quién podrá oírla? Qué interesante, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesús predicaba, Él era bien claro con todas sus enseñanzas. San Juan 6:60 dice, muchos de sus discípulos al oírlas dijeron, dura es esta palabra. Y termina la frase diciendo, ¿quién la podrá oír? En el tiempo de Jesús, la gente que, porque no solo siguieron los 12, sino que mucha gente quiso ser discípulo de Cristo. Y muchos de ellos dijeron, qué dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo número 66 hay algo interesantísimo ahí. Porque el versículo 66 de San Juan 6, versículo 66 menciona lo siguiente. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La predicación, la doctrina de Cristo prácticamente hizo que muchos que quisieran seguirlo no lo siguieron finalmente. Se apartaron de él. Y menciona muchos se alejaron. O sea, mucha gente quiso seguirlo, pero cuando lo oyeron predicando como estaba predicando, muchos le abandonaron. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 10, hay una nota interesantísima, la razón por las cuales muchos de ellos no quisieron seguirle. Jesús en San Mateo 10 hay un argumento bastante fuerte que incomoda al ser humano cuando entiende lo que es ser un discípulo de Jesús y seguir su doctrina. San Mateo, el capítulo número 10, en los versículos 21 en adelante, dice del 21, del 16 al 22, San Mateo 21, del 16 al 22, tiene un subtítulo que dice persecuciones venideras. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17, note la advertencia. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Jesús les advierte las consecuencias de seguir la doctrina de él, sus enseñanzas. Versículo 21, repite lo que va a repetir Jesús en Mateo 10, es lo que repitió en San Mateo 24, en Lucas 13, en Marcos 13 y en Lucas 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuevamente, singular, la salvación es individual y se debe perseverar hasta el fin. Cuando os persigan de una ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Qué interesante, porque todo esto está registrado en la Biblia. Hay cantidad de casos donde tuvieron que huir, esconderse los discípulos de Cristo. Versículo 34 de San Mateo 10. Qué interesante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37. El que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto lo habíamos mencionado
anteriormente, en programas anteriores. Lo volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque es importante que entiendas que seguir la doctrina del Señor Jesús y ser un discípulo te va a traer problemas, dificultades y situaciones hostiles y difíciles en el ambiente y en el círculo donde te mueves. Porque el mundo está viviendo otro tipo de vida. Nadie quiere tener problemas predicando la doctrina del Señor Jesús. Y entonces Jesús, por eso es que ahí estamos entendiendo por qué mucha gente que en el tiempo de Jesús no lo quiso seguir. Y finalmente, no solo Él fue muerto en una cruz, porque Él murió por dos razones, por predicar la verdad y por decir que era hijo de Dios. Eso lo llevó a la cruz del Calvario. Igualmente los discípulos de Él dieron su vida sellándola con su sangre. Qué interesante, porque hasta aquí resumimos lo siguiente. En nuestro tiempo nos hacemos la pregunta, ¿por qué los discípulos de Cristo, los que decimos ser embajadores de la cruz, los que andamos predicando el Evangelio, no tenemos oprobio, no tenemos persecución y no tenemos problemas? Algo está pasando, algo está sucediendo. ¿Será que el mensaje que Dios nos ha dado, que tenemos que predicar en este tiempo como cristianos, no importando la denominación religiosa o a qué iglesia asistes? Pero el capítulo 17 del libro de Apocalipsis nos menciona que así como hubo un tiempo, un mensaje para los discípulos de Jesús, también hay una verdad especial para este tiempo. Y esa verdad está en Apocalipsis 17, versículo del 1 al 5. Dice Apocalipsis 17, del 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La palabra ramera en el diccionario es equivalente, es igual a prostituta. La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Note los calificativos que le pone a este sistema religioso el apóstol Juan, sus colores, lo que usa. Y usted puede identificar de quién estamos hablando. Y ahorita le vamos a ver de quién estamos hablando aquí. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. ¿Qué palabras más fuertes? Abominaciones e inmundicia. Versículo 5. Y fornicación, ¿verdad? Que es la violación o mandamiento. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si lo leyéramos más gráfico, tendríamos que leer basados en lo que significa la palabra ramera, lo diríamos así. Babilonia la grande, que es el gran sistema religioso que está gobernando al mundo. Babilonia la grande, la madre de todas las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Así lo llama la Biblia. Así lo enseña la Biblia. ¿Y por qué se le llama así? ¿Por qué se le dice así? Porque prácticamente nosotros, especialmente aquí en Costa Rica, la gran mayoría hemos nacido prácticamente no con derecho a elegir o a escoger una religión. Costa Rica es un país netamente católico. Entonces casi toda persona que nace, salvo que los que han nacido ya ahora en esta era, pues en hogares cristianos, nacieron con la religión católica, una religión que entró al país por los españoles. Y yo quiero explicar, de una forma resumida, leerles un párrafo de cómo define la historia, qué es Babilonia, qué es Roma. Usted puede leer en el capítulo 18 de Apocalipsis, usted puede leer todas las características de lo que es esta madre de todas las rameras. Y en el libro La historia documental del cristianismo, por eso le estamos surgiendo a que usted pueda tener este libro. En este libro, en la página 439, hay un capítulo que se llama La causa de la degradación actual. Y se da la respuesta a estos 5 versículos de la Biblia en una forma muy contundente, muy categórica y muy apegada a la historia.
dice lo siguiente: el gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa, escuche, las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de su corrupción, la unión lícita de Roma con los magnates de la tierra. Qué interesante. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. O sea, Roma enseña doctrinas, las comparte con los líderes de todos los países, con los magnates de la tierra, y todas estas doctrinas están en pugna, están en contra de la Escritura. ¿Por qué? Porque es una característica. Dice, Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma en el tiempo de la Edad Media, los reformadores, el trabajo de ellos consistió en devolver a los hombres la Biblia, la palabra de Dios. Pero la pregunta para nuestro tiempo es la siguiente: ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que las Sagradas Escrituras? Hablando de las iglesias protestantes, el 22 de febrero del año de 1846, en un sermón predicado en Fort Wayne, Indiana, un sermón sobre la Biblia, este predicador o pastor Carlos Becher dice lo siguiente: retroceden ante cualquier palabra severa que se diga contra sus credos con la misma sensibilidad con que los santos padres se habrían estremecido ante una palabra dura pronunciada contra la veneración creciente que estaban fomentando por los santos y los mártires. Las denominaciones evangélicas, pues dice Babilonia y sus hijas las rameras, las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos, de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia, documento o serie de doctrinas. Como muchas iglesias tienen, estas son las 27, las 30, las 40, las 15 y 8 doctrinas de la iglesia, que están muchas veces por encima de la Escritura. No hay nada de imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia, tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil. Este sermón, repito, fue predicado el 22 de febrero de 1846 en Estados Unidos. ¿Qué podemos decir para que usted sea un discípulo de Cristo? Debe de apegarse a la Escritura y revisar si donde usted está asistiendo lo que le están enseñando es la doctrina de Cristo. Jesús en San Mateo capítulo 14, qué interesante, porque San Mateo 14, el versículo número 25, San Mateo 14, 25, dice lo siguiente, San Lucas 14, estábamos en Mateo, San Lucas 14, versículo 25, usted puede leer, dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y sigue diciendo, y termina en el versículo 33, categórico y contundente el Señor Jesús. Lo dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias al Señor que Dios ha puesto en nuestra estructura la conciencia. La conciencia es la que te dice lo que es bueno y lo que es malo. No puedes eludir la verdad de la Biblia.
porque la verdad de la Biblia unifica al ser física, espiritual y mentalmente para que llegue a ser un hijo de Dios y llegue a ser un discípulo de Cristo. Por lo tanto, tu conciencia te dice que la Biblia es la palabra de Dios, que sus doctrinas deben de estar por encima de cualquier credo o enseñanza religiosa. Y Dios nos está advirtiendo en este tiempo la condición en que se encuentran la mayoría de iglesias protestantes y lo que están enseñando y lo que están haciendo. El Señor Jesús advierte que para este tiempo final en que estamos viviendo, la misma situación que enfrentaron sus discípulos o apóstoles en el pasado por enseñar la verdad, es la que están enfrentando actualmente aquellos que quieren ser discípulos de Jesús. Serán perseguidos, serán incomodados en las iglesias y finalmente serán expulsados. Y cuando vengan leyes religiosas y civiles, uniones de leyes civiles y religiosas en el famoso ecumenismo, que es lo que está forjándose en el mundo, prácticamente todo aquel que quiera ser un discípulo de Cristo tendrá que lamentablemente sufrir una experiencia no parecida sino peor que la que sufrieron los apóstoles. Y yo te invito para que lo leas en el capítulo de Daniel, el capítulo 12, versículo 1. Termino diciendo lo siguiente, un pensamiento que fue escrito en una carta en 1895 de una gran escritora. Dice lo siguiente, para ir terminando, muchos son demasiados, y esto es muy bueno, esto me alegra mucho a mí. Muchos están convencidos fuertemente de la verdad, están convencidos. Pero el esposo o la esposa les impide hacer una decisión. Qué interesante. Si Dios te está hablando en esta hora, Dios espera que tomes una decisión. Porque si no tomas la decisión, lamentablemente no llegarás a ser un discípulo y corres el peligro de perderte. Que Dios te ayude, somos el remanente adventista, a llegar a ser un seguidor de la doctrina de Cristo para que llegue a ser un discípulo y puedas entrar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por tu sintonía.